Si los que están apuntando, tomando nota, puede colocar ahí Dios de procesos. Y introducimos con estos versículos de Isaías capítulo 43, versículo 1 y 2. Yo creo que Dios es un Dios de promesas. Uy, no escuché a la iglesia. Yo creo que Dios es un Dios de promesas. ¿Cuánto lo creemos? Dígalo fuerte, amén. Porque usted y yo somos parte de una promesa. Usted y yo vivimos por promesas. Usted y yo estamos aquí por promesas de Dios. Entonces Dios es un Dios de promesas, pero también Dios es un Dios de procesos. Muy poquitos amenes. Dios es un Dios de procesos. Así como Dios es un Dios de promesas y lo vemos en la Escritura, lo vemos en la Biblia a través de todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Usted ve un Dios de promesas, ve un Dios que habla, que palabras sale de su boca y se cumple. Esas son las promesas de Dios, son firmes en el Señor. Pero también vemos a través del Génesis hasta el Apocalipsis que hay un Dios también de procesos. Y en esta mañana vamos a hablar de esos procesos de Dios. Amén. No podemos confundir los procesos de Dios con las consecuencias de los malos actos, ¿no? De las malas decisiones. Son dos cosas muy diferentes. Los procesos de Dios vamos a estudiarlos en esta mañana. Pero quiero decirle algo importante. Todos los días y a todo momento nuestra vida está llena de procesos. Usted esta mañana se levantó así todo espelucadito, con los ojitos hinchados, con la almohada marcada acá 100% cotton, y se levantó así en pijama. Pero así en pijama usted no se vino para la iglesia. Usted está en un proceso de arreglarse. Entró en un proceso de ponerse guapo y guapa para venir a la casa de Dios. Amén. Eso se llaman procesos. Cuando usted fue a hacer el desayuno en la mañana, entró en otro proceso. Poner las ollas, prender la estufa, poner el agua, estar pendiente que no se quemen las arepas. Y estos se llaman procesos. Nuestra vida está llena de procesos. Y tenemos que entender que los procesos siempre nos llevarán hacia adelante. Diga conmigo, los procesos siempre me llevarán hacia adelante. Eso es importante que usted lo tenga en su mente. Los procesos siempre me llevarán hacia adelante. Y también los procesos producen el fruto que yo espero. Los procesos producen el fruto que yo deseo, que yo espero. Por eso son importantes los procesos. Pero también el proceso es un proceso de transformación. Cuando una empresa que maneja manufactura o hace productos transforma materia prima en un producto terminado, eso se llama un proceso de transformación. Entró el barro y salió la vasija. Entró el vidrio y salió los espejos y todo lo que vemos. Amén. La arena y salieron los vidrios, perdón. Entró la arena y salieron los vidrios. Y esos son procesos. Pero los procesos siempre llevarán a algo hacia adelante. Amén. Siempre serán para llevarnos hacia adelante, pero también para que tengamos el fruto, lo que deseamos obtener. Y eso es importante, porque eso es lo que es un proceso. A veces no hemos entendido lo que es un proceso. Por eso en esta mañana quiero ser enfática en que usted entienda que un proceso siempre te llevará hacia adelante. Dígale al que está a su lado, el proceso te lleva hacia adelante. Dígaselo duro porque no lo escuchó. Entonces, los procesos son importantes en todo creyente. Los procesos son demasiado importantes en todo creyente para alcanzar propósitos. Son importantes para que usted y yo alcancemos los propósitos de Dios. Son importantísimos los procesos. Todos los hijos de Dios deben de pasar por procesos. Todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, seguir al Salvador del mundo, debemos de pasar por procesos. Y esto es importante que lo entendamos, iglesia, porque una vida, una bendición sin proceso es igual a un fracaso. Si Dios nos da la bendición, pero no nos procesa antes, fracasaremos. O no hemos visto cantidad de personas fracasar en la vida espiritual.
Tal vez unos llegaron con muchas motivaciones a la iglesia, llegaron con diferentes motivaciones al Señor. Quizás muchos vinieron enfermos, con problemas financieros, con problemas familiares, y llegaron al Señor. Dios metió su mano porque Él es hermoso. El Señor siempre es bueno, amén. Y Dios restaura el hogar, le bendice las finanzas, arregla su problema, pero la gente se vuelve atrás. La gente se vuelve atrás porque solo esperamos muchas veces recibir cosas buenas de Dios. Pero cuando se trata de transformación, cuando se trata de procesos, no todos están dispuestos a asumir esos procesos de Dios. Pero mire esto, ¿por qué muchas personas fracasan? Porque muchos no entendieron que los procesos son parte de la vida del creyente. ¿Y por qué muchos de los que estamos acá vivimos procesos difíciles y permanecemos firmes? Porque entendimos cuál es el propósito de los procesos de Dios. Amén. Y eso es importante. Los procesos de Dios tienen objetivos. Y le voy a nombrar esta mañana los objetivos de los procesos de Dios. Número 1, la santificación. Uno de los procesos de Dios nos llevan a la santificación, iglesia. Cada proceso que usted y yo pasamos o que Dios nos permite pasar es porque Dios quiere perfeccionar el cuerpo de Cristo. Dios quiere darle la forma que Él desea a nuestra vida, la forma correcta, amén. Quiere quitar cosas de nuestra vida, limpiar esta vasija para que esta vasija Dios la pueda usar, Dios la pueda llenar. Pero lo más importante, Dios se la pueda llevar para la eternidad. Eso es importante. Esos procesos nos santifican. Dice la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses 4:3. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y es la voluntad de Dios. Para esa santificación tenemos que ser sometidos a procesos en el Señor. ¿Por qué? Porque a veces nos queremos resistir a lo de Dios. A la primera uno no le gusta hacer caso, ¿cierto? ¿Cuántas veces le decimos a los hijos una orden y nos toca repetir y repetir y repetir, ¿cierto? A veces le provoca uno como grabar un CD para repetir. Pero es importante que entendamos que Dios, cuando Dios ve que nosotros no queremos obedecer, el Señor permite procesos para que empecemos a santificarnos delante del Señor. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos limpios, que seamos vasijas limpias en las manos del Señor. Amén. Hay cosas en nuestra vida que traemos, cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, que contaminan el cuerpo de Cristo, contaminan este templo del Espíritu Santo. Y a través de los procesos, esas cosas que contaminan, el Señor las empieza a sacar. El Señor permite esos procesos para que usted y yo empecemos a dejar atrás el pecado y todas las cosas que manchan nuestra vida espiritual. Y eso es uno de los objetivos de los procesos. Segundo objetivo, la madurez espiritual. La madurez espiritual, el crecimiento espiritual, amén. La palabra del Señor dice que tenemos que crecer en el espíritu, tenemos que crecer en nuestra vida cristiana. No podemos seguir siendo niños espirituales. A los niños se les da leche, a los maduros se les da viandas, comida sólida. A los maduros el Señor les da revelación. A los maduros el Señor les usa, a los maduros el Señor los lleva hacia adelante, les cumple promesas. Es importante esto. La palabra dice que Dios no nos puede dar cosas si somos inmaduros. Porque es como cuando a un niño le dan una moto, a un niño de 10 años le dan una moto. No la sabe usar, no está preparado, no tiene la madurez para ser responsable con algo como una moto. Llegará el día en que él madure, crezca, y ahí sí podemos darle una moto. Y así pasa en el camino de Dios. Muchas veces le pedimos al Señor tantas cosas, pero descuidamos lo más importante, la madurez, el crecimiento espiritual. Y para eso son los procesos, para que el Señor nos lleve a crecer. Los procesos nos dan crecimiento, los procesos nos dan
avance. Y es importante que entendamos que necesitamos madurar. ¿Cuánto necesitamos madurar en esta mañana? Dice la palabra en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mire tan lindo, debemos de crecer en todo. No nos podemos quedar enanitos en áreas de nuestra vida. No nos podemos quedar atrás en áreas de nuestra vida. Tenemos que crecer, amén. Y para esto son los procesos. Eso quiere decir que los procesos son algo muy bueno para nosotros. Son necesarios. Tercer objetivo, el conocer realmente a Dios. En medio de los procesos, nosotros conocemos realmente a nuestro Señor Jesucristo. Dijo Job, de oídas te había oído. Cuando era rico, uno de los hombres más ricos de los orientales, cuando tenía una familia hermosa, unos hijos hermosos, una esposa hermosa, cuando Job tenía todo, él dijo, de oídas te había oído hablar de Dios. Pero cuando Job es expuesto a un proceso difícil, a una prueba difícil, ¿qué dijo Job? Pero ahora mis ojos te ven. Porque en medio de los procesos es cuando más podemos ver a Dios. Es cuando realmente podemos conocer a Dios. Es cuando realmente Dios se puede revelar a nuestra vida. Es en medio de esos procesos donde realmente nosotros somos expuestos a quién es Dios en nuestra vida. Quizás hablamos de Dios, predicamos de Dios, pero en los procesos a veces se nos olvida quién es Dios. Pero ahí en medio de ese proceso podemos realmente tener una revelación de quién es Cristo. ¿Quién es el Señor que usted y yo seguimos? Ahí es donde se evidencian muchas cosas en medio del proceso. Dice la palabra en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que crecer también en el conocimiento de Dios. Y en medio de los procesos, usted y yo crecemos en ese conocimiento de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuántos hemos experimentado eso? Que en medio de un proceso usted vio la gloria de Dios. Se dijo, wow, Dios es poderoso. Wow, Dios sí es el Dios todopoderoso. Eso es hermoso. Y es un objetivo de los procesos, que nosotros conozcamos realmente quién es Dios. Amén. Porque Dios es más, como dice por ahí, más que una canción. Dios es más que algo que alguien le contó. Dios es más que una tradición o una religión. Dios es un Dios todopoderoso. Dios es el creador de todas las cosas, pero también es su Padre y es mi Padre. Y es un Padre presente en la vida del cristiano. Es un Padre que todo el tiempo está en la vida de nosotros presente. Y eso es claro. Y cuando estamos en los procesos es cuando Dios más cerca está de nosotros. Porque leímos el versículo 2 de Isaías 43. Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Qué lindo, ¿no? Cuarto objetivo de los procesos: que alcancemos el plan de Dios. ¿Cuál es el cuarto objetivo? Que alcancemos el plan de Dios. Si no tenemos procesos, no alcanzaremos el plan de Dios. Porque necesitamos un tiempo de preparación. Necesitamos un tiempo de transformación. Necesitamos un tiempo de perfeccionamiento en las manos de Dios. Y para eso son los procesos del Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos producto de un proceso de Dios? Yo creo que la mayoría. Porque llegamos a Dios quebrados, rotos, enfermos, con hogares destruidos, con muchos problemas, deudas,
Pero Dios nos metió en ese proceso maravilloso y salimos ahora nuevas criaturas. Ahora podemos decir, Señor, hemos crecido. Amén. Y eso es parte de lo que hacen los procesos, que nosotros alcancemos el plan de Dios. ¿Queremos el plan de Dios? ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios? Entonces está listo para los procesos de Dios. Génesis capítulo 37, le voy a narrar una historia. Génesis 37 empieza hablando de Jacob y empieza hablando de José. Dice la palabra que José, el hijo menor de Jacob, el que había sido tenido en su vejez, el hijo mimado de su papá. Dice la escritura que este José está en la casa del padre, el papá le hace la mejor ropa, es el favorito, el huevo más grande era para José, los zapatos nuevos para José, la cama más bonita para José. Se levantaba a las 11 José, los hermanos a las 4, 3 de la mañana a sacar las ovejas. Pero José era el consentido, se levantaba tarde. La mamá le guardaba el desayunito hasta las 11 tapadito. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Pero José era el menor de los hermanos. Y la palabra dice que los demás hermanos, los 11 hermanos que tenía, se iban al campo a cuidar ovejas al rayo del sol, iban lejos caminando. Y José, ¿qué hacía José? José iba y miraba y chismoseaba al papá todo lo que los hermanos hacían. Papá, mire que mis hermanos tal. Y era el que estaba toda hora echando al agua a los hermanos. ¿Y qué hacía el papá? Pues lo regañaba en la noche. Entonces los hermanos lo odiaban. Dice la palabra que le cogieron rabia a José. Se levantaba a las 11, desayunaba tarde, lo mejor para José. La ropa de Tierra Santa para los hermanos, la de Adidas para José, ¿cierto? Todo lo de los hermanos, el 12avo le pasaba al 11 y el 11 le pasaba al 10 y a José no le alcanzaba, entonces le compraban nueva. Pero mire esto, la palabra dice que está esa vida de José ahí en la casa de papá y mamá, pero un día pasa algo extraordinario que me encantó de Dios. Dice la palabra que un día José tuvo un sueño, el primero de los sueños. Dice que soñó que estaba recogiendo manojos de trigo y que el manojo que él hacía se puso en la mitad y todos los demás manojos se inclinaron hacia el manojo de él. Los 11, 12, 13 con la mamá y el papá. Y dice que todos los manojos se inclinaron hacia el manojo que José hacía. Y él se levanta en la mañana feliz a contar su sueño. Y le contó el sueño a toda la familia. Y los hermanos le dijeron: ¿qué inventa? ¿Es que usted cree que va a gobernar sobre nosotros? ¿Es que usted cree que nos vamos a inclinar a usted? Y lo odiaron peor. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Ay, el Señor es tan hermoso. Porque el Señor no dijo: ay, pobrecito mi chinito. No le voy a mostrar más, qué pecado. Donde le muestre otro sueño lo cascan. No, el Señor necesitaba empujar a José hacia adelante. Mire esto. Vuelve y se acuesta José y tuvo otro sueño. Dice la palabra que soñó, dice la escritura, y soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos. He aquí que he soñado otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Ay, qué maravilloso. El Señor sí, definitivamente. Uno dice: Señor, pero ¿por qué otro sueño? ¿Y sabe qué hizo el Tarilas de José? Fue y lo contó otra vez. No le bastó el regaño del día anterior, sino que al otro día dijo: ay, no, imagínese que me soñé otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. ¿Y qué creen que pasó? Dice la palabra que los hermanos lo odiaban, lo aborrecían. Pero su papá pensaba: ¿qué será eso? Y mire esto,
La palabra dice que Dios le da esos dos sueños a José. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Que él tenía un propósito. Dios le estaba mostrando lo que él iba a hacer con José, lo que iba a pasar con José. Pero ¿sabe que me parece tan poderoso de Dios? Y yo siento que José se emocionó tanto con esos sueños, se emocionó que los contó, pero lo que Dios no le dijo era el proceso que iba a pasar. Porque a veces nos pasa así. El Señor nos da unas promesas y el Señor nos llena de fe, nos confirma a través de la hermana de los intercesores. Usted viene al otro día y se lo cuenta al pastor: pastor, el Señor me dijo que me iba a llevar así, tanta, y usted está emocionado como el globo cuando usted lo infla. Y eso es hermoso, pero Dios nunca te va a decir los procesos que tú vas a pasar. Y dice la palabra del Señor que aquí empezó el proceso más grande en la vida de José. Dice la palabra que José un día, los hermanos se fueron con las ovejas y José, el papá lo mandó a José, le dijo: vaya José, mire que están haciendo los chinos. Y José se fue. Juan, hermano menor chismoso, ¿cierto? Yo que a escondiditas por allá a mirar qué estaban haciendo. Y dice la palabra que cuando los hermanos lo vieron, lo iban a matar. Dijeron: matémoslo. Eso fue lo primero que pensaron los hermanos, matar a José. Pero Rubén dijo: no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo vamos a matar a José? No es que es nuestro hermano. Mejor echémoslo en una cisterna. Una cisterna era un pozo profundo que no tenía agua. Y lo lanzaron, le quitaron la túnica y lo botaron a la cisterna. ¿Y ahora qué hacemos con José? Y dice la palabra que al otro día pasaban unos ismaelitas y Judá dijo: hagamos una cosa, vendamos a José por 20 monedas de plata. Y lo vendieron. José fue a Egipto como esclavo, dice la historia. Le estoy resumiendo la historia porque es muy larga. Dice la escritura que fue esclavo, estuvo en la cárcel 2 años, en la cárcel siendo inocente. ¿Cuántos años tenía José cuando lo vendieron? 17 años. Estuvo como esclavo, estuvo después 2 años en la cárcel, siendo inocente. Después fue vendido. Y dice la palabra que José está en un día ahí en la cárcel y de pronto el rey tuvo un sueño y no había quien se lo interpretara. Y como recuerdan que el copero y el panadero estaban en la cárcel, él les había interpretado un sueño a ellos y había sido realidad. Y la palabra dice que cuando el rey sueña, el faraón sueña algo, ese copero, ese que estaba en la cárcel, se acordó que José le había interpretado el sueño. El panadero se acordó. El copero se acordó, perdón. Y dice que dijo: yo sé de un hombre que interpreta los sueños. Y ahí salió José de la cárcel. Y la palabra dice que José le interpreta el sueño al faraón. Los 7 años de abundancia, las 7 vacas gordas, los 7 años de escasez, las 7 vacas flacas. Y el faraón dice: oiga, este hombre es tremendo. Él no puede estar en la cárcel. Yo necesito que usted sea el que administre esos 7 años de vacas gordas. Y dice la palabra que ahí José se vuelve el segundo al mando del faraón. Mire esto tan tremendo. Ahí empezó el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Estamos escuchando? Comenzó el cumplimiento de la promesa. Dice la palabra que el segundo al mando era José. ¿Cuántos años tenía José cuando fue gobernador de Egipto? Tenía 30 años. ¿Cuántos años habían pasado de proceso? Si cuando salió tenía 17. Pero ¿sabe algo, amada iglesia? Yo no le estoy diciendo que usted va a pasar 15 años o 13 años en un proceso. Yo le estoy diciendo que los procesos son necesarios para avanzar, que los procesos son necesarios para alcanzar el plan de Dios.
José tenía un plan en el Señor. Dios tenía un propósito grande con José y fue salvar toda una nación. Porque por José la gente comió en el tiempo de las vacas flacas. José fue el administrador del faraón, de todo lo que tenía. Y ese plan era el plan de Dios, pero José tuvo que ser procesado. José tuvo que ser perfeccionado en ese tiempo, cuando estuvo esclavo, cuando estuvo en la cárcel. Ese proceso fue necesario, y fue necesario porque impulsó a José al plan de Dios. Así como los procesos en su vida y en mi vida nos han impulsado al cumplimiento del plan de Dios. Ese es el objetivo del Señor, iglesia. No es que usted se quede llorando, ni usted vuelva atrás, es que usted avance en el Señor. Cada vez que usted pasa un proceso o está en un proceso, usted está más cerca del cumplimiento del plan de Dios. ¿Lo creemos? Estamos más cerca del cumplimiento del plan de Dios. Y eso pasó en la vida de José. Porque nunca los procesos Dios los permite para destruir tu vida. Jamás piense que los procesos de Dios son para dañar y destruir tu vida. Los procesos de Dios son para que tú seas bendecido y alcance las promesas de Dios. Todo proceso es permitido para que tú alcances promesas, alcances la bendición de Dios, amén, porque nos mejoran. Antes del proceso éramos horribles, teníamos cosas feas, pero Dios nos pasa por el proceso y empezamos a mejorar, amén. Además quitan y ponen cosas en nuestra vida. Todo proceso quita y pone cosas. Dice la palabra que cuando el oro pasa por el fuego, le sale la escoria y después se convierte en una alhaja. Amén. Pero tiene que ser procesado, pasado por un proceso, para que lo que no sirve, lo que es escoria, salga. Y eso pasa en el corazón de cada uno de nosotros, porque no conocemos nuestro corazón. Dios sí lo conoce. Por eso nos pasa por procesos. Porque a veces decimos: Señor, yo tengo un corazón bueno, yo no le hago mal a nadie. Pero cuando se trata de los planes de Dios, Dios nos tiene que procesar, porque son sus planes, no son los planes nuestros. Son sus planes divinos. Y sus planes divinos son sobrenaturales. Sus planes divinos son perfectos. Dios quiere que cumplamos un propósito. Pero como dice la palabra, no puede el Señor depositar vino nuevo en un cuero viejo. El cuero viejo se tiene que convertir en un cuero nuevo. Y esto solo pasa cuando el cuero es procesado. Dios no quiere que nosotros lleguemos a medias. ¿Sabe por qué? Porque hemos visto muchas personas subir a lugares, predicar la palabra, pero después caer de una forma terrible. ¿Sabe por qué? Porque no hay proceso en la vida de esa persona. Los planes de Dios no son precoces, toman su tiempo. No esperes que Dios te diga: yo te voy a usar y ya sea mañana, porque hay muchas cosas que en nuestro corazón Dios necesita cambiar, procesar, transformar. Hay muchas cosas en nuestra vida que Dios quiere quitar, iglesia, porque somos la iglesia escogida del Señor. Dice la palabra: a la iglesia se le concede que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Y estamos en ese proceso de mudar estas ropas viejas, de mudar este corazón que a veces nos engaña y nos saca del plan de Dios. Y es importante que entendamos, iglesia, que necesitamos los procesos de Dios. ¿Por qué no levanta su manito ahí y le dice: Señor, yo necesito tus procesos para avanzar? Amén. Los procesos nos enseñan dependencia de Dios, a depender de Dios. Nos ayudan a crecer en fe y nos impulsan siempre hacia adelante. Yo quiero decirle algo hoy: si usted está pasando por un proceso de Dios,
recuerde algo, Dios tiene el control de todas las cosas. Son sus procesos y es su control. Son sus procesos y Él tiene el control. Amén. Él tiene el control de todas las cosas. Todo lo tiene el Señor bajo control. Dios sabe todo. A veces los procesos nos dan tan duro a nosotros porque no entendemos muchas cosas, porque nos duele muchas veces el proceso, porque no entendemos qué está haciendo Dios, a qué horas el Señor va a hacer algo. No lo entendemos, no tenemos el control. El único que tiene el control en medio de un proceso se llama Jesucristo. Amén. No tenemos el control. Y lo primero que tenemos que entender es que en medio del proceso siempre Dios estará contigo. Diga conmigo: Dios en medio de mi proceso siempre está. Dios siempre está contigo. Si estás pasando un proceso difícil con alguna persona en tu vida, en tu familia, Dios siempre estará contigo. Es una noticia que te traigo de parte de Dios. Dios siempre estará contigo, iglesia, porque Dios es un buen Padre y Dios siempre está presente en nuestra vida y siempre el Señor estará con nosotros. Qué lindo, ¿no? Dios siempre estará. Dice el Salmo 23:4: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Qué lindo, ¿no? Aunque usted ande por cualquier lugar oscuro, ande por una condición difícil, no tema, Dios está contigo. Dios está contigo, iglesia. Dios está contigo. Dios siempre estará con nosotros. Eso es algo que yo tengo claro en mi vida. Dios siempre estará con nosotros. Y dice la palabra en Mateo 28:20: y les aseguro que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Eso dijo Jesús a sus discípulos: no teman, porque yo les aseguro, les garantizo que estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Hasta que Cristo venga por su iglesia, hasta que Cristo nos llame a su presencia, Él estará con nosotros, porque lo aseguró. Él estará siempre con usted, iglesia. Contigo, con cada uno de ustedes el Señor está. No tema, porque hay procesos que van a ser difíciles para nosotros. Hay muchas cosas que tendremos que atravesar, iglesia. Vendrán persecuciones, vendrán crisis, vendrán una economía difícil, vendrá un esposo o una esposa difícil. Vendrán tal vez muchos momentos de enfermedad del cuerpo. Pero yo quiero decirle de parte de Dios, iglesia, lo que dijo Jesús: en el mundo ustedes tendrán que ser afligidos y vendrán pruebas y aflicciones, pero no teman, porque yo vencí el mundo, dijo Cristo. Jesús venció por nosotros, iglesia. Usted y yo tenemos la presencia más linda y hermosa, y es la presencia de Dios en nuestra vida. Mientras tú estés en la mano del Señor, no habrá proceso que te destruya, no habrá proceso más grande que el Dios al cual nosotros hemos creído. Y Él está con nosotros, siempre estará con usted. La palabra dice en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 2: después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Mire esto tan hermoso. La palabra dice que en medio de toda circunstancia Dios estará con nosotros. ¿Cuánto lo creemos? Veo tan animada la iglesia. Dios está contigo, iglesia. No tema.
Pero mire algo lindo que el Señor me enseñaba aquí. Y es que en medio de los procesos podemos ver la sobrenaturalidad de Dios. Podemos ver la manifestación de un Dios sobrenatural. Quizás nos hemos acostumbrado a ver lo natural y vemos lo que controlamos, creemos en lo que podemos controlar. Usted cree en su cuenta de ahorros porque sabe cuánto tiene. Usted cree en su tarjeta de crédito y está seguro porque tiene un crédito ahí en esa tarjeta. Usted cree tal vez en un trabajo porque cada 15 días le llega un sueldo. Pero cuando estamos en un proceso financiero o estamos en otro proceso que usted no controla, es cuando Dios sobrenatural, el Dios sobrenatural, hace su intervención, hace su manifestación. Aquí es donde conocemos el Dios sobrenatural. La palabra dice que Elías estaba allí en el arroyo escondido. Dios le dijo: váyase al arroyo y allí tome agua. Pero me impacta algo, y es que Dios le dijo: tranquilo, mijo, que yo voy a mandar los cuervos para que le lleven pan y carne. ¿Qué pensaría usted si Dios le dijera eso? Tranquilo, mijo, no tiene para el mercado, yo le voy a mandar un par de gatos de allá a la esquina que le traigan el mercado. ¿Usted qué pensaría? Eso no es de Dios. ¿Gatos? ¿Perros? Pero Dios le dijo a Elías: tranquilo, Elías, porque yo le he ordenado a los cuervos que te traigan pan y carne. Ese es el Dios sobrenatural, que se vale de todo lo que creó, de toda su creación para alimentar a sus siervos. Dios se valió de su creación. Y dice la palabra que los cuervos le llevaban pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Y así fue que sustentó al profeta Elías. ¿Sabe algo, iglesia? No hemos visto la sobrenaturalidad de Dios porque nos hemos centrado solo en lo natural. Nos ha faltado ver esa manifestación sobrenatural de Dios. Nos ha faltado aprender a creer, aprender a ver a ese Dios en acción, para ver estos milagros tan sobrenaturales como este que pasó aquí. Hemos leído muchas veces este pasaje y uno dice: ay, sí, cuervos. Vaya, mire usted un cuervo. Vaya, mire un pájaro allá afuera. Que alguien le diga: vaya, llévele pan y carne a ese. ¿Cómo llegó allá? ¿Cómo se sabía la dirección de Elías? ¿Por qué no se comió la carne y el pan? Porque era un mandato de Dios. Y muchos cuervos Dios va a enviar a su casa. Muchas personas Dios usará lo que tenga que usar, iglesia. Cuando tú crees en el Señor, cuando tú confías en Él, cuando tú dependes de Dios en los procesos, Dios va a usar lo que tenga que usar, porque es su creación. Dice la palabra: ¿acaso no valen más ustedes que los pajaritos? ¿Acaso no valen ustedes más que los lirios del campo? Es que nosotros para Dios somos sus hijos y tenemos que aprender a vernos como sus hijos, y tenemos que aprender a soltarnos en las manos del Señor en los procesos, porque ahí vamos a ver lo sobrenatural de Dios. ¿Cómo es Dios? Porque Dios no se quedó en la Biblia. Dios está aquí en este tiempo y está haciendo cosas sobrenaturales. Dios está en este tiempo obrando milagros sobrenaturales. Y somos producto de la sobrenaturalidad de Dios, muchos de los que estamos aquí. Porque tal vez muchos decían: va a morir, no hay nada que hacer. Pero Dios lo hizo. Dios pagó deudas. Dios sanó de enfermedades. Dios alimentó su familia. Dios le abrió puertas. Esa es la sobrenaturalidad de Dios. Cuando el mundo no puede hacer nada, Dios sí. Y qué lindo como el Señor irrumpe en medio de un proceso para mostrar su gloria. Qué lindo cuando el Señor irrumpe en medio de una necesidad y muestra su gloria. Deje que Dios muestre su gloria, amado. No siga haciéndolo en sus fuerzas, porque nunca lo va a hacer. Dios quiere, como dice la palabra, darte sus riquezas en gloria.
Y hemos hecho tantas cosas en nuestras fuerzas que yo sé que muchos de los que están aquí están cansados de hacer las cosas en sus fuerzas. Muchos llevan luchando con un problema, muchos llevan luchando con situaciones y lo han querido hacer todo en sus fuerzas, trabajando festivos, nocturnos, haciendo y haciendo. Pero es tiempo que usted le diga: Señor, yo quiero ver lo sobrenatural. Yo no quiero ver lo natural, quiero ver lo sobrenatural. Amén. El pastor da un ejemplo lindo de estos días. Predicaba a mi esposo y yo le decía: amor, esta palabra Dios me la había dado hace unos días atrás, antes de que mi esposo predicara sobre Jesús calma la tempestad. Y yo le decía: amor, porque el Señor me dio esa misma palabra a mí, ese mismo ejemplo de Marcos 4:35, donde dice la palabra que Dios le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. ¿Recuerdan? Pasemos al otro lado. Dice la escritura que en medio de ese pasemos al otro lado se levanta una tempestad fuerte de viento, de aguas. Y dice que los discípulos tuvieron miedo porque sentían que se iban a morir. Y Jesús estaba dormido en la popa. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba ahí. El Hijo de Dios estaba en esa barca, como lo está en su vida. Y a veces sentimos que nos vamos a morir. Y dice la palabra del Señor. Yo sé que usted ya se sabe esta historia, pero quiero decirle algo. En medio de los procesos, Satanás buscará tres cosas en usted. Téngalo muy claro. En medio de los procesos, Dios buscará tres cosas. Número 1, llenarte de temor. ¿Escucharon? Llenarte de temor. ¿Qué pasó con los discípulos? Se llenaron de miedo, se llenaron de angustia. Y en medio de los procesos, Satanás buscará llenarte de angustia y de temor. ¿Para qué? Para que tú tomes malas decisiones, para que dejes a Dios, para que vuelvas atrás. Segunda cosa, Satanás buscará robarte la fe. En medio de los procesos, mire este proceso. Jesús dice: vamos al otro lado. Ya Dios había dicho, Jesús dijo que pasaran al otro lado. Ya lo había dicho. Los discípulos habían visto milagros increíbles que nosotros no hemos visto con los ojos quizá de los que ellos vieron. Ellos vieron cosas tremendas. Andaron con Jesús, comieron con Jesús, durmieron al lado de Jesús, vieron todo lo que Jesús hizo. Y ahí en medio de esa situación difícil, se olvidaron de lo que Jesús había hecho y perdieron la fe. ¿Cuántos de nosotros en medio de una situación difícil hemos dicho: no, ya no hay nada que hacer? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasó con la palabra que Dios me dio? Y número 3, aterrarte al punto que olvides quién es tu Dios. En medio de los procesos, el diablo querrá que tú olvides quién es tu Dios. Mire esto, dice la palabra, los discípulos dijeron esto: ¿quién es este hombre? Yo dije: pero ¿cómo así? ¿Quién es este hombre que aún los vientos y las olas le obedecen? ¿Cómo así que quién es este hombre? ¿Acaso no es Jesús el que estuvo con ellos? ¿Acaso ellos no vieron las maravillas de Jesús? Y es en medio de los procesos que el diablo quiere que usted olvide quién es Dios. Su Dios es el mismo que lo salvó. Su Dios en los procesos es el mismo que ha sanado su vida cuando usted ha enfermado. Su Dios en medio de los procesos es el mismo que ha restaurado áreas de su corazón. Es el mismo que te ha bendecido. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora estás en un proceso de Dios, pero no puedes olvidarte de quién es Dios, que es tu Salvador y es tu Señor, pero también es tu Padre. Y el diablo quiere llenarte tanto de temor en los procesos
Que tú olvides el poder de Dios. Que tú olvides la palabra de Dios. Quiere llenarte de tanto temor que corras de un lado a otro. Pero es en medio de los procesos que usted tiene que correr a Dios. ¿Sabe que en la palabra del Señor hay una historia preciosa que me encanta mucho? Y es acerca de aquella mujer del flujo de sangre que tenía 12 años. 12 años con un periodo menstrual. Había gastado todo en los médicos, todo lo había gastado. Y no había sido sana, antes estaba peor, dice la palabra. Pero esta mujer allí, en ese tiempo las mujeres con flujo menstrual eran inmundas. Llevaba 12 años inmunda. Donde se sentaba era inmundo, donde se acostaba era inmundo, lo que tocaba quedaba inmundo. Se vestía de una ropa diferente porque ella era la inmunda y tenía que vestirse con un tipo de ropa. Y todo lo que ella no podía salir a lugares públicos porque todo lo que ella tocaba o donde se acercara era inmundo. Pero la palabra dice algo bello, y es que esta mujer en esa condición tan difícil, en esa condición tan dura de su vida, ella dijo: si tan solo yo tocara el borde del manto de Jesús. Dice la palabra, ella se habló a sí misma, dijo: si tan solo yo tocara el borde del manto de Jesús, seré sana. Y sabe que hay muchas personas en esta mañana que necesitan decirle eso al Señor y decírselo a sí mismos: si tan solo yo tocara el borde del manto de Jesús. Y yo quiero en esta mañana pedirle que se coloque de pie, iglesia, porque quizás en medio de ese proceso tan difícil estás como la mujer del flujo, corriendo a los médicos, gastando dinero, escuchando una y otra noticia mala. En medio de tu proceso quizás has dudado del Señor. Tal vez te has quejado y tal vez has llorado mucho y le has dicho: Señor, ¿dónde estás? Pero yo quiero decirte algo en esta mañana: Dios está aquí. El Señor está aquí en este lugar. Dice la palabra: donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y yo quiero decirle a las personas que están pasando por procesos, que están en el Señor y están pasando por procesos difíciles: no tema, el Señor está contigo. No temas ni te amedrantes, dice el Señor, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Iglesia del Señor, no tema, porque vendrán momentos difíciles para el mundo. Hay muchas cosas que se van a levantar alrededor de tu vida. Hay muchas cosas que en el mundo están pasando, y muchos cristianos están volviendo atrás. Muchos están cayendo de la fe. Y eso está escrito en la palabra: muchos en los últimos tiempos serán engañados. Y muchos no resistirán. Pero nosotros, dice la palabra del Señor, que a los que han vencido un día estarán allí en la eternidad. Y yo quiero que tú levantes tu manito derecha y le digas: Señor, yo he vencido porque tú venciste, Señor. Quizás este proceso ha sido difícil, como lo fue aquella tormenta que azotaba aquella barca. Y quizás hay temor en tu corazón. Pero yo quiero decirte de parte de Dios: tú no estás solo en este proceso. Dios está contigo. Si estás pasando por las aguas, dice el Señor, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás, iglesia, ni la llama arderá en ti, porque el Señor tu Dios es todopoderoso. Padre, en esta mañana, Señor, yo bendigo a tu iglesia, papá. Yo bendigo a tu iglesia, Padre.
Amas tanto a tus hijos, Dios. Amas tanto a tu iglesia, papá. Los amas con amor eterno, los has amado. Y las aguas, Señor, son necesarias pasarlas, Padre. Y las situaciones difíciles, los procesos, Padre, son necesarios en nuestra vida, papá. Hemos pasado, Señor, procesos difíciles en nuestras vidas, papá. Donde tal vez creímos que no íbamos a salir de ahí. Donde tal vez, Señor, ese gigante se hace tan grande, Padre. Esas olas se hacen tan altas, Señor, y tan gigantes. Quizá las noches se hacen tan largas, Padre. Pero una cosa es cierta, papá, tú lo dijiste. Les aseguro que estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Todos los días estaré con ustedes hasta el fin. Todos los días estaré con ustedes hasta el fin. No temas ni desmayes, iglesia. No temas ni desmayes, iglesia. No pierdas de vista el galardón que te espera. No pierdas de vista tu corona. No temas ni te intimides. No temas, iglesia, no temas. No temas, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas el Señor te librará. De todas esas circunstancias Dios te librará, iglesia. Dios, dice la palabra, porque junto con la prueba Dios da la salida. Dios te ha dado la salida. No hay prueba que no puedas soportar. No temas, iglesia, porque esa prueba, ese proceso tú lo vas a pasar en victoria. Tú lo vas a pasar, tú lo vas a pasar. Pasemos al otro lado, dice el Señor, pasemos. Ya la palabra fue dada. La palabra ya fue dada, tú vas a pasar. Tú vas a pasar al otro lado. Pero en el mientras no te atemorices. No pierdas tu fe, iglesia. Y no te olvides quién es el Señor. No te olvides quién es Dios, el sobrenatural, Jehová de los ejércitos. Padre, gracias, Señor. Hay alguien que tiene que decirle: Señor, yo hoy te tomo de tu mano, Señor. Padre, en medio de este proceso, Señor, no me sueltes de tu mano, papá, no me sueltes, Señor. Me rindo, papá, me rindo en tus manos, Padre. Me rindo, Señor. ¿Por qué no te rindes en esta mañana, Señor? Y dice: Señor, yo me rindo. Yo me rindo, papá. Como el barro se rinde en las manos del alfarero. Yo me rindo, Señor, a ti, papá. Ha sido tan duro, Señor, este proceso, papá. Pero hoy te quiero decir, amado Jesús, que tú estás en mi barca, Padre. Que tú estás en medio de mi barca, papá, en medio de mi vida, en medio de mi casa. Ahí está Jesús. Ahí está el Señor Jesucristo. Ahí está la presencia de Dios. Dile: Señor, contigo, papá, contigo desbarataré ejércitos. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Tú eres quien adiestra mis manos para la batalla, de modo que pueda entesar con mis manos el arco de bronce. Oh Señor, tú eres quien nos da las fuerzas, Padre. Tú eres quien levanta, Señor, al que está caído, papá. Y en esta mañana, Padre, levanta, Señor, aquel que está caído. Levanta aquel que está caído. Levántalo, Señor. ¿Por qué no le pone con mucho respeto la mano en el hombro a la persona que tiene a su lado? Y ora por su hermano. Yo quiero que la iglesia ore por su hermano. Tú no sabes qué está pasando tu hermano, pero ora por él y dile: Señor, ayúdalo. Ayúdalo, Señor, en su proceso. Que tu fe no falte, Señor. Fortalécelo, Padre, en medio de la angustia, papá. Recuérdale tu palabra, Señor. Recuérdale que tú siempre estás ahí. Recuérdale las promesas que un día tú le dijiste, papá. Recuérdale las promesas.
Y recuérdale que los procesos lo impulsan, lo acercan más a tu propósito, papá. Gracias por mi hermano, Señor. Yo lo bendigo en esta mañana, papá. Lo bendigo, Señor, lo bendigo, papá, lo bendigo, Señor. Bendigo la iglesia, Padre. Bendigo la iglesia, papá, bendigo la iglesia. Señor, y que cada uno, Señor, Padre, que cada uno vea la salida, Señor, que tú ya dejaste. Que cada uno, Señor, siga caminando, papá, en pos de ti, Señor, agarrado de tu mano, Padre. Que cada uno, Señor, persevere hasta el fin, Señor. Persevere hasta el fin, Padre. Que ninguno, Señor, deje de avanzar. Que ninguno deje de conquistar, Padre. Yo los bendigo en esta mañana, Padre. Y que la presencia del Espíritu Santo hoy traiga paz a los corazones.